tardes. Nosotros le vamos a hablar sobre el electromagnetismo en la sociedad. Nuestro grupo está conformado por John Velázquez y mi persona, Carlos Torres. El electromagnetismo. Aunque muchas personas no saben, estamos expuestos diariamente a un fenómeno físico llamado el electromagnetismo, que es el choque de un campo eléctrico y un campo magnético. Los inventos de ingeniería utilizan mucho este fenómeno para su funcionamiento. Como tenemos principalmente en nuestra casa las pantallas, los televisores y las pantallas de computadora, que al encontrarse todo tipo de campo hacen un flujo que da un nivel de visión física igual que un hogar o un lugar de trabajo. La posición que una persona tiene, que es alrededor de 30-50 centímetros de proximidad a este tipo de aparato, tiene una frecuencia de estos campos de 0,7 microtesla, que esto equivale de 1 a 10 voltiometros. También en nuestro hogar tenemos los hornos microondas, que mediante corriente activan estos campos que al chocarse calientan un magnetrón y producen calor. Las empresas tienen un OBS, que en los países significa la norma de regularización de estos aparatos, que da a entender al usuario cómo es su funcionamiento y cómo perjudica a las personas. También tenemos en nuestra vida cotidiana los teléfonos portátiles, que los teléfonos portátiles funcionan a intensidades mucho menores porque se utilizan a distancia cerca de la estación base, que equivale a poco microtesla, insignificante, aunque mediante estudios se ha probado que perjudica a la persona en su salud. También lo utilizamos en medio en radares y en sistemas de seguridad. En radares para calcular la proximidad a objetos metálicos que pueden irradiar potencia de pulso electromagnético. Muchos pueden girar o pueden ir de arriba hacia abajo. En sistemas de seguridad, como en las tiendas, colocan dos bobinas eléctricas que se activan mediante un computador o computarizado, que al pasar un objeto metálico, el campo magnético ejerce una fuerza y empiezan a sonar esto. También tenemos el campo electromagnético en medio de transporte, en trenes y tranvías. Los trenes de larga distancia tienen una o dos locomotoras separadas en vagones de los pasajeros. Los pasajeros sufren exposición de este campo, ya que el campo magnético está muy cerca del piso, y mediante la fricción que hace esto equivale a decenas de microtesla, más o menos de 300 voltiometros. En el mismo sentido de idea, en los motores y equipos de tracción de los trenes, que normalmente están ubicados bajo el suelo de los vagones de los pasajeros, las intensidades de campo magnético pueden alcanzar niveles de decenas de microtesla en la parte situada en el suelo, justamente en el motor. La intensidad de campo magnético disminuye drásticamente con la distancia hacia el suelo. Por eso, de manera de la exposición ya, por ejemplo, en el tronco de los pasajeros, ya es mucho menor la intensidad. En los teléfonos móviles y estaciones de base, que ahora los teléfonos móviles nos permiten permanentemente estar comunicados, estos dispositivos crean unas ondas de radio de baja tensión y emiten potencia y reciben unas señales de red de estaciones a baja potencia. Cada estación de base tiene y proporciona una cobertura dependiendo una zona determinada, dependiendo del número de llamadas que se estén gestionando. La distancia entre estas bases pueden ser de solo de cientos de metros, dependiendo de las ciudades o en las zonas rurales. Estas estaciones de telefonía móvil normalmente están instaladas en los altos edificios o en torres, o en alturas de 15 a 15 metros. Estos niveles de transmisión desde una determinada estación son variables y dependiendo del número de llamadas y de la distancia que estén ubicados estas estaciones.
También tenemos que las antenas emiten un haz que es estrecho, que crea unas ondas de radio que se propaga de forma casi paralela al suelo. Esta crea unas consecuencias que son en regiones normalmente que son en acceso público. Y esto crea unas intensidades de campo de radiofrecuencia que son muy inferiores a los niveles considerados que son peligrosos. Solo superarían los niveles recomendados si una persona se acerca a 1 metro o a pocos metros de una antena que crea la fricción del campo. Desde que se empezaron a utilizar de forma generalizada en la población los celulares, ahora estaba expuesta principalmente antes a emisiones de radiofrecuencia, era en estaciones de radio o en este caso la televisión, televisores. Incluso hoy en día las torres de telefonía apenas aumentan el nivel de exposición total, ya que la intensidad de las señales son lugares de acceso público o normalmente inferior que en estaciones de radio o televisión que estén distantes. En los últimos años, las autoridades públicas de diversos países han realizado numerosas mediciones para estudiar los niveles de campo electromagnético en nuestro entorno cotidiano. Pero en ninguno de estos estudios han concluido que los niveles medios pueden producir efectos perjudiciales para la salud. En la Oficina General Federal Alemana de Seguridad Radiológica, llamada Bundesamt Strahlenschutz, o se puede poner BFS, midió recientemente la exposición diaria a campos magnéticos de unas 2.000 personas, como está dependiendo de las ocupaciones y un grado de ocupación que prácticamente fueron en lugares públicos. Segunda pregunta, ¿es realmente tan intensa la exposición a campos magnéticos en la vida cotidiana? Pues si estamos expuestos, por ejemplo, ya en los celulares, televisores, radio, en todo lo que tenemos vida cotidiana, como tenemos los microondas, todo eso estamos expuestos. En un experimento que hicieron, que llevaron todas las personas a dosímetros, duraron 24 horas con esos dosímetros y presentaron una variación, pero la exposición media fue de 0,10 microtesla. Este valor es 1000 veces menor al límite establecido para ese tiempo la población, que era de 100 microtesla a 5000 veces menor, que era el límite para los trabajadores, que era 500 microtesla. Además, los niveles de exposición registrados por los habitantes de los centros de las ciudades indicaron que no existe, en este caso, sentido, o sea, con una diferencia en las zonas rurales o en la ciudad. Bueno, esto fue nuestra exposición sobre el electromagnetismo en la sociedad.